En medio de una guerra brutal, cuando parecía que España iba a desaparecer del mapa, ocurrió algo, bueno, algo casi impensable. Nació una idea tan simple y a la vez tan revolucionaria como que el poder no es del rey, sino de la gente, de la nación. Esta es la historia de cómo, en una ciudad sitiada llamada Cádiz, nació la primera Constitución española. A ver, situémonos. Principios del siglo XIX. La monarquía española, una de las más antiguas de Europa, se desmorona. Y no en años, no, en cuestión de meses. Se produce un vacío de poder gigantesco y claro, la pregunta que todo el mundo se hacía era ¿y ahora? ¿Quién manda aquí? Vale, vamos a meternos en faena. Para entender de verdad la revolución que supuso Cádiz, primero tenemos que entender el caos que la hizo posible, porque fue, vamos, la tormenta perfecta, un reino que hacía aguas por dentro y un emperador, Napoleón, apretando con toda su fuerza desde fuera. Es que todo pasa a una velocidad de vértigo. En 1807, Godoy, el hombre fuerte del rey, comete el error de su vida. Deja pasar a las tropas de Napoleón. Para la primavera de 1808, un motín popular en Aranjuez obliga a abdicar al rey. Napoleón, que de tonto no tenía un pelo, se los lleva a todos a Bayona, en Francia, y con un juego de manos les quita la corona y se la pone a su hermano, José Bonaparte. La reacción fue inmediata. El 2 de mayo la gente de Madrid se echó a la calle, y la guerra de la independencia había comenzado. De un día para otro, España se encuentra sin rey y con un francés en el trono. El poder, la soberanía, se había quedado, por así decirlo, huérfana. ¿Y quién la recogió? Pues aquí viene lo increíble. Por primera vez en la historia, la recogió el pueblo, la nación, que dijo, pues si no hay rey, ya gobernamos nosotros. Y aquí es donde la historia se complica y se pone de verdad interesante. Porque esta no fue solo una guerra contra los franceses, fue también una guerra civil, con españoles, los afrancesados, que apoyaban a los franceses, luchando contra otros españoles, los patriotas. Y sobre todo, fue una revolución. Porque mientras sonaban los cañones, la gente se hacía una pregunta fundamental. Vale, ¿y cuando echemos a los franceses, qué país queremos construir? La forma de luchar de los españoles fue algo único. El ejército regular estaba hecho pedazos, incapaz de enfrentarse a la maquinaria de guerra de Napoleón. Así que la resistencia se organizó desde abajo, desde el pueblo. Se crearon juntas en los pueblos y ciudades para gobernar en ausencia del rey. Y se inventó una nueva forma de combatir, la guerrilla. Pequeños grupos que atacaban por sorpresa y que volvieron completamente locos a los generales franceses. Y mientras casi todo el país era un campo de batalla, en un pequeño rincón del sur, en Cádiz, una ciudad protegida por la Marina británica e imposible de conquistar para los franceses, se estaba cocinando a fuego lento el futuro de España. Hacia 1810, Cádiz es el único trozo de la España libre que queda. Imaginaos la escena, una ciudad abarrotada de refugiados, de políticos, de comerciantes, de militares, de intelectuales, de gente de toda España y de América. Y todos ellos, mientras las bombas francesas caían cerca, se pusieron a debatir día y noche sobre cómo debía ser la nueva España. Aquello era un auténtico laboratorio de ideas. Y en esos debates había, digamos, tres grandes equipos. Por un lado, los absolutistas, que querían que todo volviera a ser como antes, con el rey mandando y punto. En el medio, un grupo de reformistas moderados, los jovellanistas, que decían, bueno, vamos a cambiar cosas, pero sin pasarnos. Y luego estaban los liberales. Ellos querían empezar de cero, con una idea loca para la época, que el poder residiera en la nación. ¿Adivinamos qué bando ganó? Pues sí, el resultado de toda esa efervescencia fue un documento que iba a cambiarlo todo, un texto que se promulgó el 19 de marzo de 1812. Como era el día de San José, la gente, con ese ingenio tan de Cádiz, la bautizó popularmente como la Pepa. Y aquí está el corazón de todo, la idea más rompedora, la soberanía nacional. ¿Y esto qué significa en cristiano? Pues muy fácil, que el poder no baja de Dios al rey como se había creído durante siglos. No, el poder nace del pueblo, de la nación, y es la nación la que decide cómo gobernarse. Esta es, ni más ni menos, la base de cualquier democracia. Es que solo hay que leer el artículo 3 para darse cuenta de la bomba que era esto. La soberanía reside esencialmente en la nación, y por tanto es la nación, y solo ella, la que puede hacer sus propias leyes. Esto dicho así, de un plumazo, se cargaba todo el edificio del antiguo régimen. Pero la Pepa iba mucho más allá. Por primera vez se hablaba de división de poderes para que nadie acumulara demasiado. Se establecía el sufragio universal masculino, aunque de forma indirecta, es decir, se votaba a unos compromisarios y estos elegían al diputado.
Y ojo al dato, esto incluía a los ciudadanos de América y de Filipinas. Además, proclamaba que todos los españoles eran iguales ante la ley, adiós a los privilegios de la nobleza, y garantizaba derechos nuevos como la libertad de imprenta. Pero, a ver, que nadie se piense que era perfecta o supermoderna en todo. La Constitución también era hija de su tiempo y tenía sus contradicciones. Por ejemplo, al mismo tiempo que te garantizaba la libertad para publicar tus ideas políticas, te decía que la única religión permitida en España era la católica. Era una extraña mezcla de revolución liberal y de tradición a la antigua usanza. La guerra por fin terminó, pero la historia de la Constitución de Cádiz en realidad no había hecho más que empezar. Su legado fue inmenso, aunque ponerla en práctica, bueno, eso ya fue otra historia. Llega 1814. Los franceses se marchan y vuelve el rey que todo el mundo esperaba, Fernando VII, al que llamaban el Deseado. ¿Y qué es lo primerísimo que hace el Deseado nada más pisar España? Pues, ¡zas!, anular la Constitución y restaurar el absolutismo. Así, de golpe, el sueño liberal se convirtió en una auténtica pesadilla. Pero claro, las ideas son más difíciles de matar que las personas. Aunque el rey la prohibió, la pepa se convirtió en un símbolo, en la bandera de todos los liberales, y por eso volvió a estar en vigor durante el trienio liberal entre 1820 y 1823 y otra vez un tiempecito en 1836. Era como el Guadiana, aparecía y desaparecía, pero su espíritu se negaba a morir. Y ese es, seguramente, su mayor legado. Aunque en la práctica estuvo vigente muy poco tiempo, la Constitución de 1812 se convirtió en un mito potentísimo. Fue una inspiración para los liberales de toda Europa, pero sobre todo cruzó el océano y sirvió de modelo para muchas de las constituciones de las nuevas repúblicas que estaban naciendo en América. Fue, sin ninguna duda, la semilla de la democracia en todo el mundo hispano. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Esa lucha por la soberanía del pueblo, por la igualdad ante la ley, por la división de poderes, que un grupo de valientes defendió en una ciudad asediada hace más de 200 años, puso los cimientos de muchas de las libertades que hoy nos parecen de lo más normal. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué ideas de aquel pasado tan lejano siguen todavía hoy dando forma a nuestro presente?